A ver, para arrancar, ¿qué relación tenés con el dolor? ¿Le temés? Hay gente que le teme más al dolor que a la enfermedad en sí, tal vez. Hay gente que tiene alto o bajo umbral, como me decía uno de los doctores, vamos ya mismo a presentarlos, es el doctor Jorge Viver. Jorge, médico neurocirujano, presidente de la Asociación Argentina del Estudio del Dolor, AED. Y el doctor Sergio Cherwonko, ¿está bien? Muy bien. Ay, me olvidé de pedirte de que me lo digas antes de cámara. Psiquiatra, es presidente del 21º Congreso del Dolor en la Argentina, ni más ni menos, es un temón. Vamos a arrancar. Me decías, doctor Jorge, que en verdad una cosa es la percepción y otra cosa, ¿qué es el dolor? Vamos a arrancar calificándolo, denominándolo. Sí. ¿Es una sensación? Digamos, dolor es tan complejo que para algunos es un signo, para otros es un síntoma, para otros es una enfermedad en sí. Claro. Nosotros somos, desde la Asociación Argentina, el capítulo de la Organización Mundial para Estudio del Dolor. Y el capítulo argentino es uno de los primeros en el mundo, desde el año 74, y es uno de los fundadores de esta asociación internacional. Viene promulgando desde la Declaración de Montreal hace unos 8 años, que sea el quinto signo vital. ¿Qué significa? ¿Por el cuarto? ¿Qué sería? Significa que sea tan importante medir la sensación, cuantificar el dolor que está sintiendo un paciente en el primer examen, tanto como su temperatura, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria. Qué bueno. ¿Y cómo se cuantifica el dolor? Ese es todo un problema, porque una cosa es lo que percibe el paciente como el dolor, otra cosa es el estímulo que lo generó y otra cosa es la transmisión entre el estímulo y la percepción. No hay un algómetro, no tenemos un equipo que nos diga le duele 10, le duele 2. Sí tenemos escalas por las cuales estamos luchando por imponerlas, unificar protocolos, hablar todos el mismo idioma. Qué bueno. Y al no ser una especialidad reconocida por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, obviamente que la formación es un poco ecléctica. Y hay gente con escuelas, cursos, licenciaturas, que digamos, tienen un abordaje muy diferente. No, pensaba si existe algo así como una concepción objetiva del dolor y cuál sería, ¿no? No, hay una concepción objetiva siempre, pero el hecho de tener la línea de corte en lo que percibe el paciente. Sí. Hay una frase que caracteriza el problema, mejor que ninguna. Uno de los padres de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, la IASP, definía el dolor como dolor es lo que el paciente dice que es. Entonces necesitamos más de una mirada. Y venimos insistiendo que el manejo en los cuadros complejos de dolor y a lo que llamamos dolor refractario, es decir, el que no responde a los tratamientos habituales, estándares de un antiinflamatorio, de un analgésico de venta libre, debe ser visto por muchas disciplinas. Y tenemos que trascender la visión de cada disciplina. Dicho de otra manera, yo no voy a implementar un tratamiento quirúrgico para controlar el dolor severo de un paciente si antes un psiquiatra no hace una evaluación concreta de cómo va a recibir el tratamiento. Me diste el pie perfecto, ya que el doctor su especialidad es la psiquiatría, es presidente del Congreso. ¿De dónde viene entonces, Sergio? ¿En qué parte del cerebro se aloja? Primero, para entender un poquito más, ya que hablamos mucho de neurología últimamente. Nosotros tenemos, nuestro cerebro tiene vías de información y algunas vías son específicamente decodificadoras de las señales de dolor. Es entonces que una parte del cerebro, que es la amígdala cerebral, no es la de acá, sino que está más aquí, es la que procesa todo el ingreso de la información y entonces la redistribuye a distintas partes del cerebro. Es chiquitito, ¿no? Está en el muy centro, pequeño, en el medio, ¿no? Y es como si fuese el gran filtro que dice si algo es peligroso o no es peligroso, Correcto. si algo molesta mucho o molesta poco. Muchas veces ese filtro, por una cuestión traumática o por una cuestión cultural, se tilda en algún momento y entonces empieza a mandar señales erróneas de qué es mucho y qué es poco. Ejemplo, ¿qué significa? No sé, se me ocurre mi madre diciéndome me costaste 18 horas de trabajo de parto. Entonces mi trabajo de parto yo decía, no van a ser 18, van a ser menos. ¿Eso es cultural, Bueno, por ejemplo? eso podría ¿Enseñar lo que es ser- el dolor?
transmitir qué es el dolor. De hecho, en los griegos la cultura estoica es aquellos que podían tolerar el dolor. Europa tiene una amplia gama de modos distintos de padecer el dolor. Tal vez los ingleses tienen su cuestión flemática, los andaluces tienen una cuestión más ruidosa y la cuestión rusa, polaca, tienen otra forma de expresar el dolor. Y lo traumático también tiene una impronta. Yo veía hace rato las noticias vinculadas a la tragedia que hubo en Once y qué es lo que sucede en una persona que un trauma se le instaura en forma abrupta y no está preparada para recibir esta situación traumática. Esa información impacta directamente en el organismo, alterando todos los sistemas en los cuales nuestro cuerpo puede procesar el dolor en todas sus gamas, sea el dolor emocional, sea el dolor físico. Nuestra computadora, que no está preparada para esa tragedia, a partir de ese momento tiene que empezar a procesarla. En algunos quedan totalmente anestesiados. Mira. Y en algunos otros quedan en dolores totalmente presentes. Por eso heridos de traumas de guerra, muchas veces en la película, ¿cuál era el que se pegaba el tiro en la cabeza? No me acuerdo, el de Robert De Niro. Se quemaba con cigarrillos para ver si tenía algún tipo de dolor. El francotirador, ahí está. Para estimularse y aún así no sentía dolor. Y en otras instancias, al contrario, como puede ser un síndrome sensitivo central amplio, la fibromialgia. Me duele todo, me molesta todo, percibo calor, percibo frío, y son enfermedades que hay que creerle a los pacientes. Bien. Tienen que saber todos los pacientes que estos desórdenes deben ser escuchados y tienen alguna solución. No es que no tienen nada. Lo peor que se le puede decir a un paciente es: no tenés nada, anda al psicólogo. Uy, sí, qué bueno que lo digas, doctor. Sergio, recién hacías referencia a cómo las diversas culturas entienden el tema del dolor, ¿no? Yo le quería preguntar a Jorge, en la actualidad, ¿no? En este tiempo, ¿cómo es la relación con el dolor, sobre todo de los pacientes, y qué rol cumple en ese sentido el tema de la anestesia también? Sí, lo cultural definitivamente influye y es un gatillo disparador muchas veces del dolor. Es decir, el ejemplo que da Karin de 18 horas de dolor para un trabajo de parto, ya viene predispuesta a que va a sufrir mucho con el trabajo de parto. No, que no es algo simple, que no es algo... y que ya va con esa idea de dolor. Pero en cuanto a la percepción, en la sociedad tenemos las mismas influencias que contaba Sergio. Alguna vez Piaget decía que el patrón cultural es tan rígido como un estrato geológico, con lo cual trabajar con eso implica que tratemos de hablar todo el mismo idioma con el paciente. Es decir, si al paciente le duele, tenemos que investigar qué le duele, por qué le duele, desde cuándo le duele, qué influyó para que le duela tanto, y no hacer una línea de corte: mire, usted no tiene nada, tiene que ir con el psiquiatra. Si tiene que ir con el psiquiatra, de base ya tiene algo, no es que no tiene nada. Porque es denostar el trabajo de... Pero independientemente de eso, insisto con el tema de la multidisciplinariedad. La mirada de psiquiatría, o la mirada de un neurocirujano, o la mirada de un anestesiólogo, hace que lo que obtenemos desde esa mirada trascienda esas miradas individuales y tengamos un concepto nuevo de qué le está ocurriendo al paciente. Anestesiología, digamos, obviamente... para llamarla correctamente, también se encargan de la analgesia del paciente durante el perioperatorio, en la inducción de la anestesia, durante la anestesia. ¿Hubo muchos avances en ese...? Hay muchos avances prácticamente en todos los campos en dolor. Lo que contaba Sergio de la amígdala, hoy hay una red y pensamos que hay un engrama, una matrix del dolor. En el último congreso mundial de estudio del dolor que se realizó en Milán y que el año que viene se va a hacer en Buenos Aires por primera vez en una ciudad latina. Qué bueno. Uno de los premios y uno de los grandes logros en conferencias centrales fue la descripción de la matrix del dolor. Alrededor de la amígdala hay circuitos establecidos que se encienden y se apagan de acuerdo al tipo de dolor y de acuerdo a cómo va la percepción. Y eso fue, por ejemplo, la base para la neuromodulación. Hoy hay procedimientos quirúrgicos que interfieren en la percepción del dolor. Son casos en los cuales
10 años de dolor. ¿Cirugía cerebral estamos hablando? También. O medular. O medular. Ah, por las terminales Por nerviosas. las terminales nerviosas. Estamos en una época que se anestesia todo, ¿no? Cuanto menos dolor, mejor. En vez de tal vez tratar de sentir y de ver qué pasa. El Ibu, no quiero decir marca ni nada, Ibualgo. o el paracetamol, todo el tiempo, todos los días, y no es aconsejable, pero hay gente que lo hace, como es de venta libre. Lo que sucede, creo que nosotros hemos perdido un poco esa situación en donde nos entregábamos de golpe al destino, que había cosas que decíamos, bueno, si así lo quiere Dios, así será. Entonces, ahora tenemos la ilusión de que en realidad podemos dominar y manejar todo lo que sucede, y entre estas cosas es no sufrir, detener el envejecimiento, detener el padecimiento. Claro. Nuestro congreso que estamos realizando esta semana, del 23 al 25 de octubre, aquí en Buenos Aires, lo que tratamos de hacer es todas las disciplinas, desde psicólogos, psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, anestesistas, traumatólogos, fisiatras, que tratan de orientar en esto. Nos vamos a reunir justamente para encontrar consensos, ver qué corresponde ser medicado y qué no, claro, en donde tenemos que enseñar a que la paciencia y la tolerancia al dolor es bueno, pero por el otro lado, que un dolor se instale y se haga crónico es tan malo y tan perjudicial como que querramos eliminar todo tipo de dolor. Correcto. Cuando más crónico se hace un dolor, el sistema de salud empieza a encarecerse más porque la gente no va al trabajo, claro, porque toma muchos remedios, porque se hace estudios costosos, porque uno deja de participar de reuniones sociales, uno deja de ser un ser social. Bien, bien. Es muy interesante. Necesito una página de internet para que la gente que está viendo pueda informarse, porque 1 de cada 5 personas, dicen las estadísticas, padecen dolor crónico de moderado a grave, y 1 de cada 3 no puede mantener un modo de vida independiente debido a las dolencias. Estos son últimos datos que se está manejando en este congreso. Páginas. www.aedolor. Sería AAE-dolor. AAED-dolor. ¿Bien? No. Dolor, sí, una sola D. Perfecto. .org.ar. Ahí están las recomendaciones y los protocolos de la asociación. Las estadísticas son catastróficas. Un paciente con 6 meses de dolor continuo, como por ejemplo lumbalgia, la principal causa de consulta. Dolor de espalda. Dolor de espalda. Sí. Con 6 meses de dolor retorna a su trabajo alrededor de los 2 años en promedio. Alguien con 2 años de dolor, en más del 95% de las veces no retorna nunca a la actividad laboral. Mira, devastador. Gracias por ocuparse de no de las enfermedades, sino de los pacientes. Es la medicina que, si Dios quiere, vuelve y que uno puede ponerse en manos de los médicos confiados, ¿no? Sabiendo que es una persona, no un caso. Muchas gracias. Gracias a por difundir ustedes, la actividad. muy amable.